Lo siguiente que voy a compartirte es para que no cometas el error de usar Excel de forma inapropiada en cuestión de gestión de datos, y esto sucede porque no se tienen en cuenta los criterios principales. Por lo cual, tomando como referencia información proporcionada por Microsoft, en este material abordo una controversia que sigue generando comentarios, unos a favor y otros en contra. Y la pregunta ¿es Excel realmente una base de datos? Probablemente lo que te voy a compartir puede hacerte cambiar, digamos, de opinión en el caso que seas de los que considera a Excel como una base de datos. Y aclaro algo, Excel es una herramienta que valoro mucho en temas de productividad y automatización, pero debemos tener claro cómo utilizarlo de la mejor forma para obtener el mayor beneficio. Porque en muchas ocasiones el inconveniente no es de la herramienta, sino de quien la usa. Comencemos. Algunas personas consideran que Excel es una base de datos porque puede guardar datos, digamos, ahí en la hoja de cálculo y porque pueden tener muchas filas y columnas. Pero el hecho de que se pueda guardar información no es la única consideración o criterio para ser considerado como una base de datos. Primero, aclaremos que una base de datos es un sistema diseñado para, o digamos, específicamente para almacenar, gestionar y recuperar datos de manera eficiente. También permite la manipulación de grandes volúmenes de datos, asegura la integridad de los mismos y facilita la colaboración entre múltiples usuarios. Ahora, Excel es una herramienta increíblemente versátil y popular, utilizada por millones de personas en todo el mundo para organizar y analizar datos. Sin embargo, sigue existiendo una gran controversia por parte de algunos. ¿Puede considerarse una base de datos? Vamos a evaluar si Excel cumple con estos criterios y qué dice Microsoft al respecto. La información que tomé es basada en un artículo donde se hace la comparación entre Excel y la base de datos Access. Primero te mencionaré dos argumentos por los que algunos consideran Excel como una base de datos. El primero de ellos es porque pueden guardar información, digamos que relativamente fácil, porque pueden crear tablas, columnas y pueden agregar un determinado número de filas con información y no necesita con mucha capacitación para hacer esta parte. El segundo argumento es porque pueden distribuir la información en varias hojas. En una hoja pueden tener la información de productos, por ejemplo, en otra la de clientes, en otra ventas y así para lo que necesiten almacenar. Incluso algunos guardan toda la información del negocio en una sola hoja o llegan a guardar todo en una sola tabla. Incluso eso también lo menciona Microsoft como digamos información plana o datos planos. Y ahora te hablaré de cuatro, o mejor, de tres argumentos por los que Excel no es considerada como una base de datos y te mostraré lo que dice la fuente, es decir, Microsoft. Primero, por temas de capacidad de almacenamiento y rendimiento no es considerada una base de datos. Y esto dice en el artículo Microsoft. Los datos que pueden contenerse de forma eficaz en una sola tabla u hoja de cálculo se denominan datos planos o una base plana o no relacionales. Si se desea almacenar una lista de clientes más compleja que contenga las direcciones de facturación y envío de cada cliente o varias personas de contacto para cada cliente, Access es la mejor solución. Te explico. Excel puede almacenar datos, pero se limita a 1.000.000 y un poco más de filas por hoja, depende de la versión que tengas, lo cual puede ser insuficiente cuando hablamos de grandes volúmenes de datos. Adicionalmente, su rendimiento se ve afectado con grandes cantidades de datos, a diferencia de las bases de datos relacionales que están diseñadas para almacenar estos volúmenes, digamos, de manera eficiente. La integridad de datos es el segundo argumento por lo cual Excel no es considerado una base de datos, y esto dice Microsoft al respecto. En Access puedo usar, digamos, el tipo de datos autonumeración para generar automáticamente un identificador único para cada registro. Y termina esa parte diciendo que Access puede requerir
que los registros nuevos de una tabla tengan un valor correspondiente existente en una tabla diferente, por lo que no puede crear registros huérfanos. Esto es como decir que en Access y en las bases de datos relacionales se pueden generar la conexión entre tablas relacionándolas como padre e hijo. Por ejemplo, categoría productos. En otras palabras, todo producto debe estar asignado a una categoría. Esto se puede controlar a través de las opciones de las bases de datos relacionales. Y esto es parte de la integridad referencial. En cambio, Excel no admite integridad referencial ni identificadores únicos automáticos de forma natural. Cuando digo de forma natural es porque, digamos, me puedes decir, esto lo puedo lograr con fórmulas o lo puedo lograr con macros. La respuesta es sí, pero es agregarle tareas u otros procesos a Excel lo que afectará el rendimiento. En otras palabras, este punto significa que es más fácil cometer errores que pueden corromper o afectar la integridad de los datos. Y vamos al tercer argumento y último del por qué Excel no es considerado una base de datos. Y eso tiene que ver con la eficiencia, seguridad y colaboración multiusuario. ¿Qué dice Microsoft al respecto? Dice, en funcionamiento normal, Access permite que varios usuarios abran una única base de datos, digamos, al mismo tiempo. Esto funciona bien porque Access solo bloquea los datos que están editando. Excel está diseñado para un solo usuario. Cuando se trata de gestión de datos, lógicamente, lo que puede llevar a conflictos y versiones múltiples cuando se intenta colaborar con varios usuarios simultáneamente. Hagamos una referencia puntual de Microsoft. Como puedes ver, Microsoft deja claro que Excel, aunque poderoso, no está diseñado para ser una base de datos. Las bases de datos relacionales están diseñadas para gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y sobre todo segura. Así que, aunque Excel pueda ser útil para, digamos, proyectos de menor complejidad y posee herramientas de análisis, cuando se trata de almacenar datos, no es una buena, digamos, no es una solución adecuada para necesidades más grandes o de un alcance mayor. Una recomendación que podría ser útil es el uso combinado de Excel y bases de datos, digamos, claro está, todo depende de la necesidad y los requisitos o los requerimientos. Por ejemplo, puedes usar Excel para acceder a los datos almacenados en una base de datos. Puede ser, digamos, a través de formularios que se hayan creado, ya sea con macros o utilizando las herramientas de importación de datos de Excel. Esto te permite aprovechar la familiaridad y las herramientas de análisis de Excel mientras gestiona los datos, digamos, de manera eficiente y segura en una base de datos. Definitivamente, cuando se requiera rendimiento y seguridad robustos, las bases de datos son la respuesta idónea. En resumen, aunque Excel es una herramienta fantástica para muchas tareas, no es una base de datos. Así en ocasiones, digamos, hayamos mencionado o hayamos dicho la base de datos de Excel o hacer una base de datos en Excel, pero definitivamente no lo es. ¿Que podemos guardar información en Excel? Claro que sí. Solo ten presente el alcance de Excel y lo riesgoso que puede llegar a ser en cuestión de gestión de los datos, porque para necesidades más grandes y complejas es mejor optar por una base de datos relacional. Como complemento a esta información, puedes descargar un PDF gratuito donde te indico cuándo usar Access, cuándo usar Excel y cuándo usar las dos herramientas, digamos, juntas o combinadas. Esto basado en información oficial de Microsoft. Además, encontrarás en ese documento PDF el enlace al artículo de referencia. Para descargarlo, encuentras las indicaciones en la descripción del video. Y en el próximo video que te voy a mostrar, te voy a enseñar 3 formas de cómo migrar tus datos de Excel a una base de datos relacional de manera sencilla. La tercera forma es la que, digamos, personalmente me gusta más, pero genera un inconveniente. En el próximo video te explico y por eso te recomiendo que no te lo pierdas.
No es más, yo soy Alfonso Lenis, el automatizador. Un abrazo virtual te envío. Caput totalis.